Shalom a todos. Quiero durante algunos videos compartirles una visión diferente, una visión desde la perspectiva quizás un poco hebrea del libro de Apocalipsis, o más que todo de la profecía en Apocalipsis capítulo 13. Entonces quiero como te decía, durante varios videos ir tocando en cada video algunos puntos claves de la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis, ya que esta es una de las profecías más polémicas, más predicadas, más habladas, desde que tengo memoria, del año 98 que estoy en la fe, y hemos estado, cada año escucho predicadores diferentes que hablan desde su perspectiva de estudio escatológico o de manera teológica o histórica sobre esta profecía. Pero yo quiero darte una perspectiva desde el mundo hebreo o desde la escritura hebrea para esta profecía. Quiero leerte, sí, en la versión Valera, en la versión tradicional, sobre el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 1 y el versículo 2. Entonces quiero que compartamos un momento en la escritura antes de entrar a explicarte o a hablarte sobre lo que deseo compartirte en esta hora. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y versículo 2, dice de la siguiente manera. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mira, hay algo interesante sobre esta profecía. Esta profecía se ha venido hablando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, del Antiguo Testamento encontramos algunos fragmentos o algunas profecías de algunos profetas, colocando los libros canónicos de los que nos dicen canónicos. Hemos encontrado en el libro del profeta Daniel unas profecías parecidas, para no decir que iguales, sobre estos sucesos o lo que va a acontecer en el Apocalipsis capítulo 13. Desde la perspectiva hebrea, quiero empezar a tocarte esto. El tiempo es corto y quiero que aprovechemos bien el tiempo. En Apocalipsis capítulo 13 dice la palabra que había una bestia que iba a subir. Quiero introducirte o ambientarte muy rápidamente la escena o el momento. Mira, en la escritura habla sobre un suceso que va a suceder o que va a ocurrir, disculpa la redundancia, que va a ocurrir en un momento de nuestra historia. El suceso que va a ocurrir es aquel que registra la escritura como la aparición o la manifestación de la bestia de la que habla el libro de Apocalipsis. En este aspecto podemos mirar diferentes significados o diferentes momentos para analizar esta profecía. Recuerdo por allá en el año 98, 99, se predicaba mucho que esta bestia que subía del mar, que el mar en el simbolismo cristiano y en el simbolismo hebreo representa el mundo, o representa la gente, representa las personas. Desde la perspectiva hebrea y de la perspectiva cristiana, representa gente. Cada vez que te hablen de mar en la escritura o en profecía, te está hablando de personas, te está hablando de gentes. Por lo tanto, estamos hablando de que desde el género humano o de las personas se iba a levantar uno más grande que otro, entre comillas, y ese iba al que se le iba a conocer como la bestia. Se nos habló mucho, como te decía en el año 98, que la bestia iba a salir del mercado económico europeo, porque decían que era el número 666 y hablaban que era el número o la letra 1 en el idioma latín, que representaba Estado Económico Europeo. Y casualmente dio la coincidencia de que el número hasta ese momento de los estados económicos europeos o de la Unión Europea
era el número exacto de la profecía bíblica. Entonces todo el mundo quedó como expectante y decía, es esto, va a salir de aquí y va a salir de allá. Y lo interesante de acá es que luego, después de años, vimos que más países se fueron sumando a esta Unión Europea, y entonces quizás desvirtuaba la profecía y la forma de interpretar esta profecía que algunos le estábamos dando o le dieron en ese momento. Luego se siguió hablando, ya no se hablaba mucho del Estado Económico Europeo, y ya se hablaba que el anticristo o la bestia, ya no se hablaba de que necesariamente iba a salir del Estado Económico Europeo. Sin embargo, hoy en día hemos hablado, a estas alturas de nuestra vida, podemos decir o podemos mirar, de acuerdo a ciertos estudios o historia bíblica, que podemos seguir pensando que puede que todavía hay un sustento muy fuerte de pensar que algo va a suceder en Europa, y que Europa va a ser epicentro de la manifestación de esta bestia. Sin embargo, yo quiero invitarte hoy a que tú empieces a colocar tu mirada, o te empieces a enfocar en el Estado de Israel, que te empieces a enfocar en la Tierra Santa, porque la Biblia claramente registra que Israel es el faro, Israel es el foco, Israel es la nación que hay que estar mirando, que estar pendiente, porque de ella es donde vamos a ver cumplimiento profético o cumplimiento en profecía. Entonces, por eso quiero decirte que este mensaje está enfocado desde la perspectiva hebrea. Entonces, te quería introducir sobre esto. ¿Por qué era necesario hablarte de esto? Sobre aclararte o te aclaro que este mensaje de hoy, estos 15 minutos que vamos a estar compartiendo, es simplemente una introducción a esta profecía. Pero voy a alcanzar a tocarte la primera bestia, o lo primero que registra la profecía. Dice que esta profecía registra que vio subir del mar una bestia, la cual tenía 4 cuernos. Y es algo interesante esta parte. Dice que tenía 7 cabezas y que tenía 10 cuernos. 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Quiero empezar con la historia. La historia nos registra, y también la Biblia nos registra, que hubo manifestación de varios imperios desde los tiempos bíblicos, y desde la perspectiva humana o de nuestra historia natural o nuestra historia, hemos registrado algunos imperios poderosos que sobresalen uno más que otro. Sin embargo, vamos a enfocarnos en algo de lo que dice la Biblia. La Biblia se registra un primer imperio, el imperio egipcio. Este primer imperio, que también la historia lo narra como uno de los más grandes que ha existido, donde la tecnología, la ciencia y de hecho todavía a la historia de hoy, la arquitectura es tan impresionante de la que realizaron en ese tiempo, que podría hablarte de muchas teorías conspirativas sobre esto. Sin embargo, la historia registra que fue una civilización muy avanzada. Yo no te voy a hablar tanto de la civilización, te voy a hablar de lo que representaba este imperio. Este imperio, de acuerdo al canon bíblico, de acuerdo a la Biblia, se puede decir que fue el primer imperio grande, uno de los mayores imperios que ha conocido el mundo. Pero yo quiero hablarte del punto de vista espiritual. No es casualidad que el pueblo de Israel haya llegado a Egipto, y que Egipto haya sido epicentro de un suceso tan importante como fue la liberación del pueblo de Israel, las 10 plagas y la aparición de Moisés en escena. Sin embargo, este imperio representa a nuestro parecer o entender bíblico, y a la interpretación que le hemos dado, podemos entender que es una de estas 7 cabezas que registra la Escritura. Podemos entender que Egipto, que su nombre en hebreo es Mizraim, que es uno de los descendientes de los hijos de Noé. Podemos entender que es uno de las 7 cabezas, o podemos decir que fue una de las primeras cabezas en manifestarse. El Egipto antiguo, sabemos que estaba lleno de una cultura de dioses, los cuales sobresalían algunos como Apophis, como Osiris, como Isis, y como varios dioses sobresalían en esta cultura antigua. Sin embargo, vamos a empezar a mirar uno, o por lo menos 2, muy importantes de esta cultura. Vamos a empezar a mirar a Isis, vamos a empezar a mirar a Osiris, vamos a empezar a mirar estos dioses, los cuales representaban
algo muy importante en la cultura egipcia. Mira, en la cultura egipcia, la diosa Isis representa la mujer, representa la sexualidad, la fertilidad, representa muchas cosas interesantes. Sin embargo, hemos encontrado en la historia que esta diosa Isis ha sido tomada por otras culturas, por generaciones. Total, hemos registrado que apareció en Roma, apareció en Grecia, apareció en Fenicia y apareció hasta en Mesopotamia, apareció en una cantidad de civilizaciones y una cantidad de lugares. Sin embargo, esta diosa Isis, en Egipto se manifestó o apareció alguien del que te voy a hablar, que para mí es una de las 7 cabezas, el dios Moloch. Este dios llamado Milcón o Moloch, que en Egipto le rendían culto o tributo de la siguiente manera. Le rendían tributo sacrificando niños. Tomaban niños recién nacidos y se los sacrificaban a él. Algunos dicen, o la historia registra, que tenían la figura de un toro que era hueco por dentro y metían a los niños dentro y colocaban fuego o brasas hirviendo, o brasas encendidas, perdón, debajo de este toro metálico, y esto lo calentaba de tal manera que los niños prácticamente se evaporaban o se cocinaban. De verdad, algo terrible, un sacrificio que hacían a este dios Milcón o Moloch. Este dios, de acuerdo a nuestra entender espiritual, representa todo lo que es el aborto, todo lo que es, representa todo lo que es el aborto, todo lo que es el sacrificio de niños en la antigüedad. De hecho, este dios apareció en Israel y fue llevado ahí por una de las mujeres del dios del rey Salomón. El rey Salomón llevó esta mujer, la cual dicen que fue la hija del faraón que lo indujo a practicar o a sacrificar a este ídolo. Porque la Biblia en Segunda de Reyes registra, en Primera de Reyes, perdón, registra que Salomón sacrificó niños a este ídolo. Sacrificó niños a este Dios. De hecho, es algo cruel, trágico, y algunos cristianos de repente no tienen la idea, o porque no han leído bien la historia o no han leído bien la escritura, y no se han encontrado con la realidad que Salomón, en una de sus desvaríos, se dejó llevar por una de sus mujeres y lo introdujo o lo llevó a practicar a ídolos y sacrificar niños a ídolos. De hecho, la Biblia registra que él sacrificó a Milcón y a Moloch. De hecho, fue un ritual pagano que quedó por algunos años en Israel, hasta que llegó un rey que exterminó ese culto de Israel. Sin embargo, encontramos la manifestación de este Dios en Primera de Reyes, y si vamos a la Biblia, encontramos de hecho en Jueces, encontramos en otros libros bíblicos anterior a Salomón la manifestación de este Dios. Luego pasamos tiempo de los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, y volvemos a encontrar que algunos de estos profetas mencionan a este Dios Moloch, que representa el sacrificio de niños, representa todo el tema de aborto, representa, y de acuerdo a lo que vemos hoy en día y lo que está gestándose en el mundo, podemos ver la manifestación actual de esta entidad espiritual, una de estas cabezas. Quería dejarte la introducción de esta cabeza, pero te prometo que en el próximo video te daré a conocer un secreto interesante o impresionante sobre este personaje, sobre esta entidad espiritual que, en mi entender, cumple una de las profecías bíblicas y cumple una de las 7 cabezas que vio el profeta Juan y el profeta Daniel, que salían del mar. Entonces, en mi próximo video te garantizo que te enseñaré un secreto más sobre este personaje, y continuaremos con la segunda cabeza. Nos vemos pronto. Te bendigo.